Ah, buenas noches a todos. Vamos a hablar un poquito esta víspera de Shavuot, un poco sobre Naomi y Ruth, que aunque de forma directa no tienen un valor directo sobre la fiesta de Shavuot, pero nosotros acostumbramos, en muchas comunidades se acostumbra a leer la Megilá de Ruth en Shavuot, o por lo menos estudiarla, y obviamente que hay la relación entre Ruth y David Amelech, que la relación entre Ruth y David Amelech pone en valor la continuidad de la Torá, la herencia de Jerusalén, la herencia del reinado de David, y es como decir de que la Torá se vuelve a manifestar nuevamente a través de Naomi y Ruth especialmente, y vamos a ver un poquito su mensaje, pero para poder entrar a ello vamos a ir un poquito hacia atrás. Cuando estaba la Unión Soviética, había mucha gente que eran Asirei Zion, que eran gente que estaban presos en la Unión Soviética y no les permitían salir, porque ellos se llamaban que gente que hacían movimiento pro-sionista o pro-Israel, y a toda esta gente que eran líderes de opinión, justamente la Unión Soviética los marcaba mucho y no les permitía salir de la Unión Soviética. Uno de ellos es el profesor Irmiau Branover, todavía vive, hasta que finalmente en 1972 él, después de mucha presión, logró salir de Israel. Pero de la Unión Soviética, perdón. Logró salir de la Unión Soviética. Cuando él sale de la Unión Soviética, entonces se dedica a dar charlas sobre los estudios de física cuántica que él había estudiado. Y obviamente que era toda una imagen en el mundo científico, el mundo académico, con su kipá, con su barba. Todavía la Unión Soviética todavía no había ni se soñaba ni con la perestroika ni nada parecido. Entonces era una persona con un enorme manifiesto sobre los valores del sentir judío. Y él cuenta de que cuando una vez se encontraba en Viena, y todavía antes de la caída de la Unión Soviética, y él siempre llevaba estaba de visita, pero cuando iba de visita estaba muy controlado para poder volver otra vez a la Unión Soviética. Y él llevaba sus tefilín, y por la mañana cuando salió del hotel no se los había puesto porque no se sentía que estaba demasiado controlado, y no dijo: más tarde me los pondré. Y cuando llegó la hora de la noche y se sentó a dar su charla, de repente le vino en su mente la foto de los tefilín, de que no se los había puesto, y se dio cuenta que estaba frente a todo el público, que estaba esperando él, que lo estaba esperando a él para poder manifestarse. Y en ese momento él toma una decisión, se levanta de la silla y le dice a la gente que no se siente bien, y se va a ponerse los tefilín al hotel. Obviamente que él podría haber dejado de ponerse los tefilín y haber hecho una mitzvah, otra mitzvah, hablar de judaísmo, hacer Kiddush Hashem, hacer un manifiesto de los valores judíos, y sin embargo dejó plantado a toda la conferencia con tal de irse a poner los tefilín en secreto y intentar hacer algo. Obviamente que se puso los tefilín, pero ya no pudo volver otra vez a la conferencia. Y él siempre suele decir de que su mayor contar
de que su mayor prueba durante todos los años que estuvo en la Unión Soviética era el hacer manifiesto de que la idea del judaísmo es cumplir con las mitzvot de forma práctica, muy por encima del valor de amar al pueblo de Israel, de hacer saber que el pueblo de Israel pertenece a un pueblo con profundas raíces, con emuná, porque toda la idea de la emuná, toda la idea de la creencia del pueblo de Israel se diluye automáticamente si una persona no actúa en coherencia con las mitzvot. Y esa dificultad, especialmente cuando se vivía en la Unión Soviética, que creer, que hacer manifiesto de la fe era una cosa sumamente difícil. Él explica que eso era una prueba muy difícil, porque cuando tú cumplías las mitzvot en tu casa, escondido debajo de del tapete, como se dice, de la alfombra, y actuabas en asombrosa individualidad. Ni siquiera con tu familia muchas veces podías compartir el valor de la Torah y las mitzvot. Entonces la acción no tenía ningún valor. ¿Qué cuando nosotros estamos todos juntos y estudiamos Torah y compartimos ideas? Entonces nuestras mitzvot tienen un diálogo y un ida y vuelta que nos permite enriquecernos mutuamente y además nos permite reafirmarnos y nos da un enorme sentido de pertenencia. Pero cuando el sentido de pertenencia es absolutamente individual, la idea del cumplimiento de las mitzvot un poco se diluye frente al gran valor que podría llegar a tener la idea de reunirse todos juntos, cantar, expresarse, hacer manifiesto la idea de poder pensar en los valores del judaísmo. Y sin embargo, el judaísmo no busca el ser una religión de una creencia, sino ser una religión, si se puede llamar religión, un pensamiento que nos obliga a las mitzvot y a la acción. Y especialmente, muchas veces la acción es una acción que ni siquiera nosotros podemos conocer el motivo por el cual lo estamos haciendo. Muchas de las mitzvot que nosotros hacemos realmente no sabemos por qué las hacemos. Las hacemos porque nos dejamos llevar. Pero ¿por qué el pueblo de Israel permite esta idea? El Rebbe escribe en una carta que le escribe a una mujer justamente y le dice que ya le ha escrito varias veces que Shelo Midrash Ikar el Amase, que lo importante no es estudiar, o más bien Midrash es interpretar, sino justamente hacer. Que el punto de peso de la Torah y las mitzvot está en relación no a la creencia, sino a la acción. Y incluso mucho menos en relación a la manifestación hablada de Torah y mitzvot. Porque muchas veces las personas sentimos de que tenemos que reunirnos y debatir. En la modernidad, vamos a debatir sobre David y Jonatán. Vamos a debatir sobre temas trascendentales. Porque cuando nosotros nos expresamos en el judaísmo, pareciese ser como que si nos reafirmamos en él. Y muchas veces, cuando nos encontramos en este debate, nos encontramos que nosotros, frente a nuestro interlocutor, nos preguntamos, pero con estas ideas que tú tienes, con este peso, con esta losa de ideas tan potentes, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque en el fondo
somos una pequeña comunidad y al final todos nos conocemos, y si no nos conocemos de aquí, nos conocemos de allá o de algún lugar, y nos preguntamos, ¿dónde están esas ideas? ¿Por qué esas ideas no tienen un peso? O, volviendo a repetir la pregunta, ¿por qué esas ideas no tienen el peso que el judaísmo debería darles como espacio? Y el Rebbe dice una idea muy interesante en esta carta. El Rebbe dice, lo leo en hebreo rápidamente, y aunque para poder cumplir mitzvot tenemos que tener fe e ideas, y especialmente basado en que la idea principal del judaísmo es conocer et Elohei Avija, conocer al Dios de nuestros padres. Y la única manera de conocer al Dios de nuestros padres está en las ideas. Nosotros no conocemos a Dios a través de un manifiesto físico. No hay forma de conocer a Dios a través de manifiestos físicos. Los manifiestos físicos o son milagros. Y los milagros, si son individuales, tienen un valor muy relativo. Y si son colectivos, entonces, bueno, Jajamín ya dijeron cuáles son los milagros. Y si nos ocurriese hoy un milagro, no significaría que nosotros ahora podremos fijar una nueva fiesta. Es decir, que incluso la obligación inconsciente y consciente que el pueblo de Israel tiene en relación a ser sensible a la divinidad, y con ello desarrollar las dos primeras mitzvot más importantes, que es amar y temer y amar a Hashem. Aquí lo dice primero amar y luego temer, pero en el orden de realización hay en el orden de interlocución primero está amor y luego temor, pero en el orden de la obligación primero está el temor y después el amor. Si no tememos, no amamos. Es decir, todas estas experiencias emocionales, escribe el Rebbe, son la raíz de la Torah o mitzvot, pero aún así, dice, la mayoría de las personas que dedican el día y la noche, y por lo tanto la mayoría de los años al judaísmo, solamente tienen un valor si se lleva a la acción. Y nosotros cuando hablamos de esta acción, tenemos que ir un paso más lejos. Nosotros tenemos que entender que nuestra relación con el servicio a Hashem es solamente una herramienta para poder cumplir con las mitzvot. Es decir, que incluso cuando nosotros estamos rezándole a Hashem y nos ponemos de una manera muy seria y empezamos a pensar en nuestro nexo con la divinidad, el trabajo ese principalmente viene a anular la esencia del ser. Es decir, una persona que siente, ahora yo estoy sirviendo a Hashem, esa persona no está sirviendo a Hashem. No es así en el resto de las mitzvot. Cuando una persona enciende las velas de Shabbat, sí, yo estoy encendiendo las velas de Shabbat, yo estoy iluminando. Cuando yo me pongo los tefilín y digo, los tefilín tienen que tener una influencia de las emociones, del intelecto hacia la acción. Esto es ahí el hombre tiene que sentirse manifiesto. Obviamente en Tzedaká, en hacer el bien, en Gesed, de muchísimas cosas. Pero cuando nosotros hablamos del servicio a Hashem, que es el lugar donde podríamos encontrar un espacio para la fe, ahí el hombre debe de anularse. No puede haber un espacio para él. Es decir, el hombre solamente es capaz de ver sus ideales y su fe como un espejo a través de las acciones que cumplen Torah y Mitzvot, no como un valor individual por sí. Y entonces vamos a hablar un poquito de Ruth y Naomi. Hay dos momentos en los cuales nosotros tenemos una importante influencia del punto de vista femenino en la Torah.
Uno es, obviamente, en Purim, ¿sí? La idea de Esther, en Megilat, la idea de la reina Esther, Megilat Esther, es dar un espacio a todo el esfuerzo que ella hizo siguiendo, o quizás no siguiendo, el consejo de Mordejai, o sea, siguiendo el consejo de Mordejai, pero haciéndolo a su manera, en la forma en que Mordejai le dio un espacio, donde nosotros encontramos de que Esther se sacrifica en la forma casi más natural que la mujer puede actuar. Es decir, si nosotros leemos la Megilá de Esther, podríamos leer como si fuese una simple consecuencia de algunas acciones y que por ello Esther llegó a donde llegó. Es decir, podríamos decir que fue una coincidencia política. Uno votó, el otro no salió y este llegó al poder. Como ocurre en una carambola. Porque también hay una situación. Pero sin embargo nosotros, en vez de pensar en esa carambola, le damos un enorme valor a la labor de Esther y decimos que cada una de las cosas fueron intencionadas, que su acción fue determinante y su entrega fue consciente. Fue lo que le dijo a Mordejai. Mordejai le dice, no des valor a tu vida, porque tu vida vino para eso. Correcto. Y también en Ruth ocurre lo mismo. En Ruth, Naomi viene y le intenta convencer a Ruth de que vuelva a Moab. Y ella le dice, y tal y como nos los cuenta el texto, con una revolución del alma, con un searat nefesh, de una manera muy imperante, le dice, a donde tú vayas iré, y donde duermas dormiré, y donde tu pueblo es mi pueblo, y tu Dios es mi Dios. Y nosotros vemos que en este diálogo que hay, Ruth viene a decirle, mira, yo sé que todas las dificultades que yo pueda hacer como individuo no tienen ningún valor en el judaísmo. Porque en el fondo, si una persona, si nosotros decimos que la obligación en Pesaj es comprar matzot, comer matzot, ¿sí? Entonces, una persona que para comprar matzot y comer matzot tuvo que viajar a China y cruzar mares y hacer un montón de cosas. Y la noche de Pesaj come sus 27 gramos de matzá, y otro que tenía la matzá al lado de su casa, la compró, la pagó o se la regalaron incluso, y come sus 27 gramos de Pesaj. ¿Hay alguna diferencia en el cumplimiento de las mitzvot? No. Ninguno. Ambos hicieron lo mismo. Pero el otro mira cómo se esforzó mira, nosotros a eso no le damos, no digo que no le damos ningún valor, pero en relación a la mitzvah no tiene ningún valor. Es decir, Ruth le dice, mira, todo el sufrimiento que yo voy a hacer para que yo pueda llegar a manifestarme hasta el punto de que hasta que se considere que mi Dios, Elokai Jelokai, que tu Dios es mi Dios, todo ese camino personal que yo tengo que hacer en esta transformación, ¿qué valor tiene? Ninguno. Hasta que tú no llegas y no te dicen, aunque le hayas pagado al rabino, no tiene ningún valor hasta que no tienes, incluso hasta que no tienes un papel que da una, no sé si el papel, eso lo dije, además, que haya dos testigos, que se hizo el mikve, y entonces la persona entonces tiene unos valores, unas obligaciones que tendrán un valor en su vida. Es decir que Naomi aquí viene a darnos una lección Ruth nos viene a dar una lección muy importante. El método de llegada hasta el punto de salida donde empiezan las obligaciones no tiene ningún valor, incluido el sufrimiento.
Porque muchas veces nosotros venimos a una mitzvah con la lengua para afuera, decimos, wow, lo que he hecho. Me he levantado, he corrido, he venido, me he mojado, todas las cosas que el hombre puede, sí, todas las personas que el hombre, pero llega y contesta el amén como todos. Mira, todo lo que tú has hecho puede ser, y solamente puede ser, que tengas una cuenta con Dios personal, pero mira, esa cuenta con Dios personal, yo también tengo muchas cuentas personales con Dios, también tengo muchas preguntas personales con Dios, pero eso no tiene ningún valor. Entonces, quizás estoy exagerando, no tiene ningún valor. Tiene un valor personal en la idea de que la persona se hace como una lasaña, ¿no? Va poniendo... Se va adobando. ¿Ah? Se va se va adobando, va creando capas, va creando capas. El tema de la intención, como que entonces ahí. Pero la intención no. Todo lo que hizo antes no tiene nada que ver con la intención. Hay una obligación. Bueno, la intención de cumplir con comer matzá. No, pero el esfuerzo no está en la intención. La intención es que cuando tú comas matzá, pienses que estás comiendo matzá, no en que fuiste y te gastaste, que cruzaste mares para eso, no tiene nada que ver con la intención. Hay en algunas cosas que nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, está en relación a una persona que viene a la sinagoga, que dice que es Haral y Yadó, que Jajamim dijeron de que el premio de caminar también es parte de la mitzvah, pero es el premio, no la mitzvah en sí. Entonces, Ruth viene y nos dice, que hay una mención especial, hay una función especial en hacer que el método no tenga valor si nosotros no llegamos a una acción determinada. De hecho, tanto es así esta idea que el Ruth Rabá, en el Midrash Rabá sobre Ruth, muy al principio, en el segundo Perek, pregunta, dice, Megilat Ruth no tiene leyes de pureza e impureza, no tiene leyes de Isur Ve'eter, de lo prohibido y lo permitido, no tiene leyes de moralidad, nos enseña una historia, una moraleja, pero no hay realmente una obligación en la acción de Ruth. Por ejemplo, en la acción de Esther, en Megilat Esther hay una acción, porque nosotros tenemos que ayunar como ella ayunó, es decir, hay una relación. Entonces, el Midrash mismo pregunta, Velama nichteva, ¿y para qué se escribió? ¿Qué es lo que realmente nos viene a enseñar Ruth detrás de todo esto? Y entonces, volvemos a aquello que hablamos de David, en el cual nosotros decimos que la Megilá nos viene a explicar el Ijus. El Ijus es el árbol genealógico de David, que nació de una abuela importante como Ruth. Ustedes conocen la historia de los abuelos importantes en el judaísmo. ¿Quién no tiene un abuelo importante en el judaísmo? ¿Ah? Sobre todo si es argentino. Todos los abuelos tenían, en muchas sinagogas solamente había primera fila, porque si todos los abuelos se sentaban en la primera fila, seguramente no había segunda fila. Era como un estadio muy grande que tenía una gran primera fila, porque no había filas detrás, porque todos estaban en primera fila. De ahí viene la frase que dice que es judío el que tiene un nieto judío. Un momento, perdón. Entonces, nosotros realmente podríamos pensar de que todo se escribió para decirnos que David Amélez tenía una gran abuela. Tampoco, suena un poco. Ahí tiene que haber algo más. Entonces la Gemara nos dice una cosa un poco distinta.
que la Gemara nos dice que David murió en Shavuot. Y por cuanto de que David murió en Shavuot, Akadosh Baruj Hu le hizo terminar sus días en la fiesta de Shavuot, y la idea de Ruth es que Ruth permitió con su idea de que nazca David, no nada más la idea de David, sino el legado de David. ¿Qué es lo que permitió? Porque nosotros deberíamos de pensar de que quién debería ser el rey David. El rey David debería ser alguien muy importante, alguien que venga de una casa que realmente sea representativa. Porque la idea de Ben David, la idea de la casa de David es que hay una cadena eterna en el valor de David, y por lo tanto no debería ser de alguien simple, sino que debería ser de alguien que realmente haya hecho trascendente la idea de Yehudá, que el Shevet Yehudá fue quien, aunque echó al Shevet de Israel de la tierra de Israel, pero él, porque venía basado en la idea de que Akadosh Baruj Hu le prometió a Jacob de que el Bet HaMikdash iba a ser en el lugar donde pusieron la piedra de el sueño de Jacob, la piedra del sueño de la escalera de Jacob, que la piedra era verdad, lo que soñó sobre la piedra, ese no era un sueño. Entonces eso le permite a David heredar, es decir, que toda la grandeza de Abraham, Isaac y Jacob, que ellos hacen trascender a la tierra de Israel hacia el Shevet de Yehudá y manifiestan la idea de los pactos que Akadosh Baruj Hu tuvo con Abraham, 2, y con Isaac y con Jacob, todo eso pasa a través de Ruth. Entonces eso sí es una pregunta que tenemos que contestar. ¿Cómo puede ser que cuando nosotros vemos en la historia de los patriarcas de que ellos buscaron una historia de pureza en su continuidad, ¿correcto? Y de repente Abraham echó a Ismael con tal de que no vaya a infectar ideológicamente a su hijo Isaac. No aceptaron nada. O sea, todo fue a base de una guerra muy definida. ¿Cómo puede ser que de repente aceptemos de que Ruth se introduzca en medio del camino y que Ruth sea David y que David venga a representar la integridad como murió en Shavuot, venga a representar la integridad de los días que se festeja en Shavuot, y entonces tener que recordarlo? La pregunta es ¿por qué Ruth es la que activa la herencia de Yehudá? Exactamente. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno. No, está bien. Digo, Vamos por partes. Cuando nosotros sabemos de que cuando viene una persona y busca convertirse, nosotros lo primero que le decimos es: ojo, el judaísmo tiene muchos castigos, el judaísmo es muy difícil, ¿para qué quieres esta historia? Aléjate. Y de esa manera intentamos alejarlo de sus intenciones. Y nuestra intención mayor es de que si hay algo de lo cual se quiera arrepentir, que se arrepienta ahora, ¿correcto? Un momento que ordeno las ideas. En Ruth hay
hay una idea interesante. Ruth le dice a Naomi de que todo el sufrimiento que ella va a tener en el camino y todo el esfuerzo que ella va a tener que hacer, ella lo acepta porque ella está dispuesta a llegar a un punto en que tenga la obligación de poder activar a través de la acción. Es decir, Ruth, lo mismo que habíamos preguntado antes, lo podemos utilizar para contestarnos a nosotros mismos. Ruth acepta de que sin una acción nos falta lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Que en la Kirbat Alev, la cercanía de corazón y la voluntad sincera que lo que una persona puede tener por el pueblo de Israel no incluye lo que en verdad una persona siente por ello. O sea, cuando nosotros llegamos frente a un Bet Din y el Bet Din nos quiere preguntar qué es lo que tú piensas, no nos piensa qué es lo que tú piensas si amas a la tierra de Israel o si no amas a la tierra de Israel, o si realmente estás dispuesto a morir por la bandera o no estás dispuesto a morir por la bandera. ¿Qué nos piden? Nos preguntan las leyes de Shabbat y las leyes de Tarat HaMishpacha y las leyes del Mikveh y las leyes de muchos halajot. Todas ellas vienen principalmente a decir de que el hombre, a través del esfuerzo, es capaz de transformar el sufrimiento en un sentimiento que anule lo que él siente de verdad. Y eso es la idea que introduce Ruth en Shavuot. Lo repito de otra manera. Cuando una persona, es una fija un poquito complicada del Rebbe, pero lo vuelvo a decir de otra manera porque no se entendió la forma en que lo dije. Cuando una persona transgrede Shabbat y en el tiempo del Bet HaMikdash lo mataban, esa muerte, ¿qué viene a significar? ¿Qué viene a significar? Sí, pero para que los otros vean, y el hombre que está haciendo, está muriendo por el Shabbat. O sea, la persona en el fondo que muere como un, entre comillas, pecador, muere por el Shabbat. Y morir por el Shabbat es muy bueno. Es una cosa muy buena. Es tan parecido a ser un mártir, con el mártir moderno. Ruth dice, por primera vez introduce una constante en el judaísmo que hasta este momento no hay dentro del conocimiento de la Torá. El sufrimiento personal solamente está dado para poder acercar el sentimiento individual a la Torá, y ese sentimiento individual al cual has llegado con un enorme sufrimiento se anula en el momento en que cumples la mitzvah. Porque en el momento en que cumples la mitzvah, todo tu sufrimiento no tiene ningún valor. Todo lo que has recorrido mundos para poder tener una matzá en la noche de Pesach o un etrog el día de Sukkot, en relación al cumplimiento de la mitzvah no has aumentado absolutamente nada. Has hecho un gran Mesirut Nefesh, has hecho una gran entrega del alma por el judaísmo. Pero no es lo que busca el judaísmo. Y el Rebbe explica una cosa interesante. Cuando nosotros miramos la entrega de la Torá, nosotros situamos la entrega de la Torá en el año 2448. Es decir, que desde el año 0 hasta el año 2448, el pueblo de Israel vivió sin Torá. Aunque nosotros sabemos de que existía la Torá y de que los patriarcas cumplieron con la voluntad de Hashem a su manera, en su propia interpretación. Y que en su propia interpretación incluía el cumplimiento de las mitzvot tal y como ellos lo entendían, como dice, de que Yitzhak agarró palos y que esos palos eran los tefilín, ¿correcto? Pero lo que ellos hicieron,
lo que Yitzhak hizo en ese día no significa que los hijos después tenían que agarrar palos otra vez y ponérselos como tefilín. Cada momento venía a hacer un manifiesto de la voluntad de Hashem de una manera totalmente distinta. Durante estos 2448 años ocurren una infinidad de sucesos que todos ellos vienen a preparar al mundo para que el mundo pueda fijarse en el momento de Sinai en unas acciones que de hoy en adelante van a ser repetitivas como valor único y universal de la voluntad de Hashem. Para eso había que correr, había que Abraham, Yitzhak, Noah, 200 años que se dicen muy pronto de Mitzrayim, 200 años, son un montón de años, todo, el sufrimiento, Moshe, la idea de un liderazgo de Moshe en el cual nosotros encontramos que Moshe es una persona que no tiene comunicación con el pueblo de Israel. O sea que como líder es una persona que está un poco castigada. Y si le sumamos el Midrash de que Moshe era bajito y además era tartamudo, todas estas cosas hacen que el método de la entrada de la Torá está totalmente alejado de la persona que viene a acercarse a cumplir con la Torá. Nosotros hoy en la modernidad, hoy nosotros, que cuando alguien viene a acercarse a la Torá le decimos, no, la Torá es muy lindo, el Shabbat es un valor universal, ayer estábamos charlando, el kashrut tiene un poco que ver con la salud. Te puedes comer un marshmallow y un kilo de mayonesa kasher, o lo que sea, o 7 corazones también. Pero si nosotros nos vendemos eso, y especialmente los valores, por ejemplo, el valor del Shabbat, el descansar como un valor universal, el descanso es una cosa maravillosa, y muchas de las cosas que nosotros acercamos al método en el cual nosotros cumplimos con Torah y Mitzvot, nos viene a dibujar un judaísmo muy guay, un judaísmo guapo. Un judaísmo que el judaísmo viene a proteger a nuestras familias y que las mitzvot de la pureza familiar permiten un reencuentro en la pareja. Muchas cosas que estamos acostumbrados a decir como que el judaísmo realmente viene a solucionarnos nuestros problemas morales. Viene Ruth y te dice, no. El judaísmo no viene a solucionarte ningún problema moral. El judaísmo tiene una crudeza difícil de tolerar y de entender, que es que hay una rotura entre el hombre que tiene la obligación y el hombre que cumple con sus obligaciones. El hombre que cumple con sus obligaciones es la persona que participa en el cumplimiento de las mitzvot, y a partir de que cumple las mitzvot todos somos iguales. Todos somos iguales, el más tzadik y el más negado. Y todo el trabajo, todo el método de cumplimiento de la Torá tiene una finalidad única, en las palabras de la Hasidut, de anular el ser. De anular el ser para que cuando la persona cumpla con la Torá y las mitzvot sea una unión entre él, que tiene una presencia desapercibida dentro de la sociedad y dentro de la obligación, entre él y Akadosh Baruj Hu. Y mientras la persona más tenga espacio, más tenga aquí estoy yo, entonces su capacidad de cumplir con esa mitzvah con certeza, con verdad, con sinceridad, se perderá. David Amelech viene a representar el reinado del pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos sobre el rey, nosotros leemos en la Torá de que el rey no podía tener muchos caballos, se suponía que no dice lo yarbelo nashim, que no tenga demasiadas mujeres, que sea un hombre humilde, que sea un hombre. Para que esto pueda ocurrir, tenía que ser capaz de cortar con la cadena generacional
en el cual cada uno de nosotros, aunque sea en un pequeño valor, vamos dejando nuestro yesh, nuestro ser. Todos dejamos. Sí, es verdad de que nos podemos anular frente a Kadosh Baruj Hu y todo, pero al final, aunque sea un poquito, ¿no? Un poquito que nos recuerden, porque si no, ¿para qué estamos aquí sufriendo día a día? Y de hecho también las mitzvot dan un espacio a ese cumplimiento, el Kadish, todas las cosas, o sea, hay todo un espacio para el recuerdo, para la memoria, para lo que hemos hecho y para lo que cuando no estemos hemos dejado. Cuando nosotros queremos decir de que recordamos cosas en el judaísmo, por ejemplo, dentro de las cosas que recordamos está el recordar de Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. El hombre es capaz de decir que recuerda solamente si trabaja en aquellas acciones que manifiestan el fin de la salida de Egipto, que el fin de la salida de Egipto es Sinai, es Shavuot. Todas las otras cosas no tienen un espacio. Y si nosotros vamos a medir quién fue el que más se sacrificó en Egipto para que el pueblo de Israel pueda salir, imagínense que al otro día de que salieron de Egipto, imagínense, estaban ahí en el café y dicen, mira, yo en Egipto trabajé más que tú. ¿Qué hiciste tú? ¿De qué te quejas de que fuiste esclavo si no hiciste nada? Alguno habrá dicho eso o pensado, porque si lo pensamos hoy, seguramente que ahí también lo pensaron. Todos tenían una participación en su ser. Ruth es el principio de la aceptación de que hay un corte entre el valor individual, que es infinito en el judaísmo. Es decir, una persona, aunque haya pecado, aunque pueda decir 1000 veces que no es judío y que no le gusta y que para nosotros esto tiene el valor absoluto de un ser judío. Pero cuando ya empieza a cumplir las mitzvot, ahora le vamos a decir la verdad. Hasta que no cumplía nada, era un diamante en bruto. Pero ahora que ya lo hemos descubierto qué es lo que es, ahora tienes que venir al minyan y aguantarte a los que hay. Ya no eres tan Es un bruto diamante. Y eso necesitaba una introducción de una ruta en el camino. O sea, no era posible hacerlo desde el conocimiento consciente de las personas que desarrollaron el judaísmo desde dentro. Porque todos ellos, aunque suene mal decir, como uso una palabra que no es cierta, están contaminados por la cadena enorme del propio peso de las generaciones en el ser. Viene Ruth y dice, no, yo solamente vengo por Dios y acepto el sufrimiento como un método. Y ese sufrimiento me va a permitir a mí llegar hasta el punto donde cuando yo sea como todos igual, como todos ustedes, ahora empezaré a contar. Y esa es la cuenta que nosotros contamos en Shavuot. En Shavuot nosotros contamos una idea de que hay 49 días de preparación. Y en esos 49 días de preparación se nos da a nosotros un enorme espacio para prepararnos, para hacer lo que queremos ser, para poder refinar nuestro ser. Y nosotros seguramente de los 49 consonantes, de combinaciones que podemos refinar, seguramente refinaremos la mayoría. Y si alguno no la refinamos, aceptaremos la noche de Shavuot de que bueno, no hemos refinado, no estamos de todo listos, pero las mitzvot y la aceptación de que nuestro pensamiento está basado en el monte de Sinai nos va a permitir unirnos a entender e interpretar la Torah de una manera más comprometida. Pero eso no es suficiente. También tiene que haber un momento en que el hombre acepte de que sufrir es parte del método en sí, sin pedir que tengamos que sufrir. O sea, no estamos llamando el sufrimiento a la puerta, pero Ruth es lo que dice: yo estoy dispuesta a todo.
y en su disposición. Después podríamos estudiar si realmente sufrió o no sufrió, o si realmente el hombre en la búsqueda de la divinidad encuentra un consuelo mucho mayor que el que ya lo tiene, ¿correcto? Porque el que ya lo tiene en el fondo no tiene un espacio para manifestar objetivos propios. En cambio Ruth tenía un objetivo propio que le hacía mover, ¿correcto? Y ese movimiento le permitió escalar. En cambio el que ya lo tiene, ya lo tiene. Bueno, que podamos recibir la Torah con nosotros decimos Bepnimiut Besimcha, que podamos con un sentido interior, con interioridad y con alegría, y ese sea el movimiento que nos lleve a la fiesta de Shavuot. Amén. Amén.